¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Confianza y con este programa llegamos al final del año y del anuario. Aquí hablamos de todo, cuestionamos todo, te contamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu día. Piensa, opina, escucha, lanza una crítica. Quédate con nosotros y platícanos aquí en Confianza con Juan Manuel Jiménez. #Confianza. Pues arrancamos el último episodio del anuario en el 30 de septiembre de 2024, fecha en la que llegó a su fin la era del presidente López Obrador. El mandatario se despidió después de velar su pintura. Sí, cumplí con el juramento constitucional y sobre todo se hizo realidad la democracia, que eso es muy importante. O sea, porque era nada más un concepto y llegó a ser hasta una palabra vacía, la democracia. Y ahora tiene... Cumplí, aseguraba el presidente López Obrador. Y al día siguiente, el 1 de octubre, México entró a la era de Claudia Sheinbaum Pardo. En el primer cuadro de la Ciudad de México, el mensaje de la primera mujer presidenta en funciones retumbó en el Zócalo. República segura y con justicia. 100. Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y ese mismo mes, en octubre, la planadora de Morena, PT Verde Ecologista, avaló la polémica reforma conocida como supremacía constitucional, una enmienda para que nadie le pueda corregir la plana al legislativo, aunque violen la Constitución. Y en el Senado, una manta con la leyenda Morena Dictadura parecía. Le mienten al pueblo, por eso hoy lo despojan de sus derechos, mientras el líder de la bancada de Morena. Y la morenista Andrea Chávez no se dejó. ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios? Si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas, ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México. Tómala. Y durante la acalorada discusión, la senadora del PRI, Cintia López Castro, no estuvo presente durante la votación. 2 semanas después se sumó a Morena y así le recriminó la senadora del PAN, Lili Téllez. A mí, júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo. No se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque. Vuelvo a hacer un llamado. Vuelvo a hacer un llamado en esta asamblea. Si es violencia política, yo vuelvo a hacer un llamado a que ningún senador, senadora, debe acercarse a otro. Hay que respetar el espacio de cada quien. Puede haber diferencias muy fuertes y se dirimen desde la tribuna. Tiene el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Le aventaron moneditas a Cintia López Castro. Y eso en el Senado, pero cuando la reforma llegó a San Lázaro también hubo pleito, porque Morena no permitió realizar un parlamento abierto. Que nos carguen con la historia. Ustedes lo van a cargar en la historia. Quitarle los derechos humanos a los mexicanos. Ustedes la van a cargar. No caigamos en provocaciones. Ustedes van a cargar la historia. Por eso nos vamos nosotros. Movimiento Ciudadano se retira de esta mesa donde no se garantiza ni siquiera el derecho a hablar. La discusión del orden del día, pero no tiene que ver con el método como lo marca el propio artículo. Y en las redes se lanzó la advertencia de los alcances.
puede ser impugnado. Ahorita se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma que la han llamado de supremacía constitucional. Parece un tema muy técnico, pero es muy grave para nuestra democracia. ¿Pero de qué se trata la supremacía constitucional? Es que ninguna reforma que se pone en la Constitución pueda ser impugnada, ni por amparos, ni por ningún mecanismo para defender la Constitución. Y esto en realidad no es una supremacía constitucional, es una supremacía de Morena, porque ellos son quienes controlan ahorita el poder para reformar la Constitución. Lo controlan a través de una mayoría artificial, inflada, que les dio el Tribunal Electoral, porque los votos para reformar la Constitución por sí solos no los ganaron en las urnas, los ganaron cooptando a los magistrados del Tribunal Electoral, ampliándoles el periodo que ocuparían el cargo para que a cambio de eso les dieran más diputados y más senadores. Sin embargo, esta reforma, para que no se impugnen reformas constitucionales, también puede ser impugnada y puede ser invalidada, y así lo vamos a hacer en caso de que la aprueben el día de hoy. ¿Y por qué? Bueno, hay dos argumentos para defender esto. El primero es que el poder reformador de la Constitución es una autoridad, es un poder que está limitado, no es todopoderoso, no puede hacer lo que quiera. Y que un poder limitado se otorgue facultades ilimitadas para hacer lo que quiera y que nadie lo pueda revisar, es un exceso competencial. Están haciendo más de lo que pueden hacer, porque alguien que está limitado no puede ilimitarse a sí mismo. Entonces este es el primer argumento para tumbar esta reforma. El segundo es que la supremacía constitucional abre la puerta para violar derechos humanos e incluso desaparecerlos. Y todas las autoridades están obligadas por un principio que se llama de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. ¿Qué significa? Que siempre tienen que protegerlos más, esa es la parte progresiva, y que no pueden retroceder en su protección, esa es la no regresividad. Entonces, hacer una reforma que impida impugnar cualquier reforma constitucional pone en riesgo estos principios y todos los derechos humanos, porque si el día de mañana, por ejemplo, ponen una ley mordaza, como lo han hecho en estados como Veracruz o en Guerrero, que busca limitar la libertad de expresión y criminalizar a los periodistas que hagan su trabajo, pues no habría mecanismo para defender esto, ¿no? Entonces, la reforma le está quitando protección a los derechos humanos y por eso viola el principio que le aplica a todas las autoridades, incluido el poder para reformar la Constitución. Si el día de hoy lo aprueban, que posiblemente lo van a hacer con esa supermayoría inflada y artificial que tienen, vamos a irnos a un amparo, y así como lo logramos con la reforma judicial, vamos a obtener una suspensión, porque esto no puede hacerse en un régimen democrático. Y ya hay precedentes en los que se ha logrado esto. Hay uno, en específico en la India, que se llama Minerva Mills, donde la Suprema Corte de la India determinó que una reforma que había realizado el poder reformador de la Constitución de allá era inválida porque tenía una clausulita donde decía que esa reforma no podría ser impugnada por ningún mecanismo, igualito que lo quiere hacer Morena ahorita. Pero otra vez, es un poder limitado dándose poderes ilimitados, y eso no se puede en un país democrático. A ver, algo largo, pero creo que ha sido la mejor explicación que encontré de la reforma que se aprobó en este 2024, la llamada supremacía constitucional. Y también la nota estuvo en la eliminación de 7 órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, que ayudaba a que los gobiernos expliquen en qué se están gastando los millones de impuestos que nosotros pagamos, lo que provocó que los panistas salieran a las calles a manifestarse. Una protesta que no se escuchó en el Congreso. Hoy venimos a decir las mujeres y los hombres del PAN que el PAN defiende al INAI y lo vamos a defender más allá de los discursos y más allá de las entrevistas. Si la 4T no nos va a escuchar a los que pensamos distinto, entonces Acción Nacional se va a hacer escuchar. Y si hoy vamos a tener una manifestación pacífica, también lo queremos decir. Vamos a tomar insurgentes, porque nos van. Los senadores de oposición buscaron que los legisladores del bloque oficialista entraran en razón, aunque pues no lo lograron.
los argumentos. Gasto excesivo. Muy bien. 0.05% de cada 100 pesos es lo que se gasta. 0.05 pesos de cada 100 es lo que se gasta en estos organismos. Además, compañeras y compañeros, las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Las instituciones, este Senado de la República cuesta, ciérrenlo. La transparencia es incómoda para el poder. Y ustedes no están desapareciendo al INAI porque quieran aligerar la burocracia. Lo están desapareciendo porque quieren concentrar el poder, porque quieren vivir en la opacidad, porque no quieren entregar la información que es incómoda para el gobierno. Adiós a los organismos autónomos, pero para que lo tengan en el radar, las funciones del INAI serán absorbidas por la Secretaría Anticorrupción. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se van a la Secretaría de Energía. El Coneval al INEGI. La SEP, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La COFESE a la Secretaría de Economía. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el propio gobierno rendirá cuentas, pero desde el propio gobierno. La comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Y palomita, porque con la llegada del nuevo gobierno, la estrategia de seguridad parece cambiar. Una Secretaría de Seguridad empoderada para poder investigar. Muestra de ello el operativo Enjambre. Operativo en el que se detuvo a funcionarios vinculados con el crimen organizado en el Estado de México. Isidro Cortés, el secretario de Seguridad Pública de Texcaltitlán, no alcanzó a ser detenido porque cuando se le informó, se mató. Otros están bajo investigación. Omar García Harfuch, el supersecretario, ha hecho mucho por la seguridad en muy pocos días, pero llega sin Milton Morales, el coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tristemente fue asesinado en Coacalco, en la entidad mexiquense. Hay 6 personas en prisión y a la espera de sentencias por este caso. El pleito del cártel de Santa Rosa de Lima con el cártel Jalisco Nueva Generación dejó un ataque nunca visto en Querétaro. Un comando ingresó a matar a Fernando González Núñez, la Flaca, sicario del cártel Jalisco. En el ataque, como siempre, murieron los que ni la debían ni la temían. El ataque dejó 10 muertos, 7 hombres y 3 mujeres y otras 13 personas que resultaron lesionadas. Desciende una persona, alcanza a preguntarle al ballet parking por un tal Fernando. Al mismo tiempo que estaban preguntando, descienden los otros 2 sujetos y abren fuego sobre una mesa de manera directa. Pierden la vida 10 personas y hay 11 heridos. Entre estas 10 personas, hoy sabemos que muere una persona con Fernando N., que está relacionada con una célula delictiva. Un ataque que rompió con la tranquilidad de Querétaro. Hemos logrado la aprehensión de diversas personas que son presuntamente responsables de la brutal agresión sucedida el pasado sábado 9 de noviembre en el bar Los Cantaritos. Gracias a muchas labores de inteligencia, investigación, despliegue policial y coordinación, damos un paso más para abatir la impunidad. Estas primeras detenciones se dan tras un análisis científico de las evidencias, la revisión de decenas de horas de videos, interrogatorios y al menos 12 cateos e identificación de presuntos responsables. A pesar del mensaje, la intranquilidad, la incertidumbre, la zozobra, la psicosis continúa en Querétaro. Y en Villahermosa, ahí en Tabasco, se ha visto la furia desatada por el pleito del cártel Jalisco con la barredora.
En el bar más exclusivo y ubicado en la zona hotelera, sicarios de la Barredora ingresaron para matar a una persona vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación. 6 personas fueron asesinadas y 10 resultaron heridas en un solo ataque. Desde las 23:25 de la noche del día sábado hasta las 03:45 que comenzaron a salir cuando se dieron los disparos. También de estas 7 personas, 2 ingresaron por la parte posterior, aproximadamente a las 03:30 horas. Todo eso nos hace suponer que estos hechos sí tienen correspondencia con la disputa que sostienen organizaciones criminales y que son de lo que queda de la escisión de la organización criminal La Barredora con la otra organización criminal que se identifica con las 4 letras. Tabasco. Y el 25 de julio llegaba a las redacciones información que se leía como un fragmento de narcoserie. En el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, había sido detenido Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, tras aterrizar en una avioneta procedente de Culiacán, Sinaloa. Ese mismo día, en Culiacán, se reportaba la muerte de Héctor Melesio Cuen, quien fuera líder del partido sinaloense y diputado federal electo. Tras su detención, los abogados del Mayo difundieron una carta firmada por el capo en la que aseguró que fue privado de su libertad cuando iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Héctor Melesio Cuen. La reunión fue convocada por Joaquín Gómez para resolver las diferencias que mantenían ambos políticos. Bueno, todo esto fue desmentido por el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada. Y el abogado de Joaquín Guzmán López, días después, negó la traición y que existiera un acuerdo con los Estados Unidos. De hecho, puedes aceptarlo de mí en lugar de alguien que cree que lo sabe o una fuente anónima. No tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Nunca ha habido un acuerdo con el gobierno. Con Joaquín Guzmán López no hay plazo de acuerdo. Bueno, esto derivó en un conflicto México-Estados Unidos por la falta de información. Pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. En tanto, en México, el conflicto fue entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Sinaloa. La Fiscalía General tuvo que corregirle la plana a la Fiscalía de Sinaloa por armar un montaje sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuen. También la FGR investigó el vuelo ilícito, el uso de instalaciones aéreas y la violación a la legislación migratoria y aduanera. Por supuesto, que se investiga a Joaquín Guzmán López por traición a la patria. Obedece a una realidad o es un montaje, es un asunto que yo no avalo ni de una ni de otra manera. Es decir, esos son asuntos que en todo caso pues debe dilucidar la instancia investigadora. Por eso yo...
El 15 de agosto, la FGR solicitó información al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el vuelo en el que llegaron los narcos. El 18 de octubre, en Nueva York, el juez Brian Cogan le confirmó al Mayo Zambada que enfrenta 17 cargos de narcotráfico y homicidio y un cargo adicional por distribución de fentanilo y que es candidato a pena de muerte. Y Joaquín Guzmán López, quien enfrenta cargos de tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y lavado de dinero, tendrá su audiencia hasta el próximo año, hasta el 7 de enero del 2025, después de que solicitó más tiempo a la jueza Sharon Johnson para presentar pruebas. En lo que esto ocurre, el conflicto entre los pistoleros de los Chapitos y del Mayo Zambada desató una dura batalla que mantiene a Sinaloa hasta el día de hoy en silencio, con miedo y sin economía. Los enfrentamientos que arrancaron el 9 de septiembre y que no han concluido este 2024 han dejado hasta el momento más de 300 muertos. Y aunque no todo fue malo en ese estado, el 8 de abril en México fue visible un eclipse total de sol que reunió a miles en Mazatlán, Sinaloa, donde se apreció con más claridad. Un eclipse que no se va a repetir en 375 años. Increíble. Como les digo, son las 11 de la mañana y aquí en Mazatlán ya se oscureció por este evento. Vean eso, ven la multitud que se dejó venir aquí al malecón de Mazatlán. Y vean esto. Sí fue un espectáculo. Y los vecinos de Chalco, en el Estado de México, conocieron los resultados de mezclar la irresponsabilidad con la furia de la naturaleza. Estuvieron 20 días en agosto bajo aguas negras, porque ninguna autoridad quitó los tapones de basura de un colector cercano a la zona. 2,000 viviendas quedaron afectadas. El agua está prácticamente a la mitad de mi casa. ¿En qué colonia vives tú? En la colonia Culturas. ¿Y hasta dónde subió el agua? Hasta la mitad. Mi patio, mis recámaras, todo se echó a perder. Entonces, pues, necesitamos el apoyo de las autoridades porque así no se puede vivir. Somos seres humanos y nadie nos ha atendido, nadie nos ha hecho caso. Hay lanchas, hay mucho apoyo, pero de verdad no hacen nada. Y el 23 de septiembre le llegó la tragedia una vez más a Guerrero. En esa fecha, el huracán John, categoría 3, tocó tierra y dejó a Acapulco sin agua, sin luz y con las reparaciones a medias por el paso del huracán Otis que devastó al puerto en 2023. Días terribles, puesto que todavía no nos recuperamos del Otis, no nos hemos podido recuperar del Otis y ahora con esto yo siento que es la desgracia más grande que hemos... Fueron robadas. Seguía lloviendo y se venía deslavando la arena. La gente salió llorando. Aquí no sé si quedó alguien enterrado, no sabemos, porque dicen que venía gente de trabajar a las 9 de la mañana, cayó esto. Toda la gente lloró, se espantaron que se viniera esto de encima. Y hasta ahorita que ya vino Protección Civil, pero eso si sigue lloviendo se va a deslavar. Y bueno, hablando de fenómenos meteorológicos, el 9 de octubre el huracán Milton impactó como categoría 3 en Florida. El saldo, 35 muertos y los daños se cuantificaron en 85 billones, con B, billones de dólares. Y del otro lado del mundo, en España, más de 220 murieron por Dana. Esto en la zona sur de España. En segundos, lugares registraron inundaciones de más de 500 litros por metro cuadrado. Las lluvias llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados. Valencia quedó devastada. Tenemos agua y no tenemos ayuda, solo la ayuda de los voluntarios de los pueblos que han venido.
Pues 4 semanas después nos han invitado a volver a su casa. Carmen ya no vive aquí, solo vives tú, José, porque de las 3 plantas solo la de arriba está habitable ahora mismo. Aquí se ha perdido todo, la planta de abajo, la planta del medio. Tienes una sensación de que va todo mejor, de que intentar salir adelante, pero que a la vez no avanza. Va muy lento. Muchas palabras y pocos hechos. O sea, va lento también porque tampoco llegan las ayudas económicas, tampoco llegan los peritos, tampoco llegan... Sí, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, pero ¿cuándo? Ves a la gente que en teoría trabajan para ti, porque los políticos trabajan para nosotros y son los que hablan mucho pero actúan poco. Igual que en México. El año que termina también deja para la reflexión lo dependiente que somos de la tecnología, que es capaz de paralizar las actividades en hospitales, aeropuertos, terminales de autobuses, hasta en los bancos. Y es que el 19 de julio, una fallida actualización de un software para operar sistemas provocó un caos a nivel mundial. Un caos como el que se vive en Venezuela con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro y el hostigamiento contra el candidato presidencial opositor Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado. Nicolás Maduro promulgó en noviembre una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país. La ocurrencia sacó a miles a las calles. Los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo, y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites. Y México volvió a tropezar en este 2024 con la misma piedra. Pese a tener las peores evaluaciones, Rosario Piedra Ibarra fue reelegida por el Legislativo como la presidenta nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Efectivamente, compañeras y compañeros, en estos momentos lo que estamos haciendo es tiempo. Tiempo para que los legisladores de Morena se laven la cara y vengan acá a votar por la peor evaluada de la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y la otra piedra en el camino se llama Donald Trump. Será el 20 de enero de 2025 cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos tras obtener el pasado 5 de noviembre una votación de 312 votos del colegio electoral. Trump derrotó a su contrincante, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y ganó el voto popular. Este será recordado como el día en el que el pueblo estadounidense retomó el control de su país. Haremos a Estados Unidos fuerte, próspero, poderoso y libre otra vez. Y pido a cada ciudadano a través de nuestro país acompañarme en este noble y recto esfuerzo. Es así. Es tiempo de dejar atrás las divisiones de los últimos 4 años. Es tiempo para la unidad. Y ya está preparándose el magnate. Trump amaga iniciar su gobierno con nuevos aranceles para México si no reduce el flujo de migrantes y combate al narcotráfico. Tras la amenaza, sostuvo una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. 2024. El año donde la prensa mexicana sufrió más de 100 agresiones y los estados con mayor número fueron Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Zacatecas y Chiapas. El contraste. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, dejó la cárcel de Reino Unido para pactar un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. Pero ningún país se atrevió tanto como lo hizo Ecuador. El 5 de abril de 2024, autoridades de ese estado ingresaron a la representación mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass. Por corrupción. ¡Esto no puede ser! ¡Es la barbarie!
No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia. México ha roto inmediatamente relaciones con Ecuador y llevará el caso ante la justicia internacional. Pues sí. Y desde ahí las relaciones diplomáticas se rompieron tras casi 200 años de historia. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Y el 28 de mayo el conflicto Palestina-Israel tocó a México. Manifestantes pro-Palestina incendiaron la embajada de Israel en respuesta a un bombardeo de Israel en un campo de desplazados. Y en la música, Shakira nos enseñó que las mujeres ya no lloran, sino facturan, con el récord de 7 conciertos que ofrecerá en Ciudad de México en marzo de 2025. Shakira pasa este año a la historia por su concierto sorpresa en Times Square. Y la magia del 2024 hizo regresar a los escenarios a Luis Miguel o sus deudas, una u otra. Y TikTok trajo de vuelta a Belanova. Peso Pluma y Kenia Oz se inspiraron en el romance de los 90 de Tommy Lee y Pamela Anderson para generar un éxito de radio y plataformas. Y los mexicanos también gozaron los conciertos de Karol G, Alex Fernández y el homenaje a su padre Vicente Fernández, Blink-182 y quizá la última vez que Paul McCartney pisa tierra azteca. George, have you and the Beatles ever been to South America or Russia for a tour? No. Or why not? Well, the Russians don't like us. And we don't particularly want to go to Russia. They burn us there. Well, I don't. And South America, I don't think they've ever heard of us down there. Yes, they have. They have. We nearly went, George. We almost went nearly went this time because Brian wanted to see Mexico. Yes, we. Y el año que termina también deja las muertes de Liam Payne, ex One Direction, Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, quien falleció tras complicaciones con un pulmón y una bacteria en las vías urinarias. Silvia nació en Bellas Artes y hasta ahí regresó para que se le rindiera un homenaje de cuerpo presente. Se apagó para siempre una mujer, casos de la vida real. Agradezco todas las muestras de cariño, sus palabras en este momento tan doloroso que son un bálsamo. Y digo sí, dolor. Porque duele mucho perder no nada más a la más grande diva de este país. Dolor que todos los que la miran, respetan y quieren compartimos. Hablo del dolor que parte mi corazón al perder a mi más grande amor, a mi niña, a mi madre amada, con la que compartí desde una concha de dulce hasta la caricia más tierna o la oración más sentida. Mi hermosa, tierna, simpática, ocurrente, bella madre. También murieron los comentaristas deportivos André Marín, Paco Villa, la siempre carismática conductora Verónica Toussaint, Ernesto Gómez Cruz, el actor de Los Caifanes, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes, El Infierno, Humberto Espinosa Magaña, Ifigenia Martínez, la mujer de izquierda que solo esperó a entregarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum para despedirse de este mundo. El año que termina marca que 2025 será el año de pruebas fuego. México despejará la duda, ¿más cerca de la democracia o del totalitarismo? El desafío comenzará con una elección judicial cuyo reto
es alejarla de los vicios políticos, aunque los colaboradores de esos políticos buscan estar en la boleta. Pero si acaba siendo la estructura, el ex siervo de la nación, el ex diputado local, el sobrino de un gobernador de Morena, la esposa de un senador, eso el PAN lo va a denunciar. Eso no tengas ni la más mínima duda y vamos a decir, mira, aquí está tu congruencia, ustedes de la autoridad moral, aquí está tu congruencia. México arranca el 2025 con un partido político menos, pero con la esperanza de que nazcan más para apuntalar o reducir el poder de la 4T. El PRD, que falleció en 2024, abre la puerta del nacimiento del Frente Cívico Nacional y el partido que busca conformar la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Morena, el partido mayoritario, arranca el año dándole el control prácticamente del padrón a su secretario de organización. ¿Su nombre? Andrés Manuel López Beltrán. ¿Ellos van a tener el resguardo? La Secretaría de Organización va a tener el resguardo de este padrón. Es decir, no va a interferir ni como visores ninguna otra secretaría, ni tampoco van a interferir ni como visores ninguna otra comisión. La Secretaría de Organización va a ser la única responsable de la nueva afiliación que va a comenzar ahora en diciembre y va a ser la responsable del nuevo empadronamiento y posterior credencialización. ¿Y cómo vamos a arrancar el 2025? En materia política, el PAN con el liderazgo de Jorge Romero. El PRI se mantiene con Alito Moreno. Movimiento Ciudadano tiene a Jorge Álvarez Maínez y con la esperanza de que mejore la salud de su líder, Dante Delgado. El reto económico va a ser contener la inflación que ya pegue en los bolsillos de los ciudadanos. La paciencia para Donald Trump y las amenazas arancelarias que por ahora está contenida. Devolver la paz será la tarea más difícil. ¿Hasta cuándo los sinaloenses aguantarán la batalla? ¿Cuánto tiempo durará la alianza del Cártel Jalisco con los Chapitos? ¿Cuántos operativos al estilo Enjambre se necesitan para marcar la raya de la autoridad y el delincuente? México tendrá que presentar la ecuación para mejorar el sistema sanitario y unir a los mexicanos. Los retos están y hay 365 días para construirlos o destruirlos. ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo va a pasar que las autoridades nos van a hacer caso? ¿Hasta cuándo nos vamos a sentir seguros en las calles de nuestro país? 365 días. Le deseo lo mejor para este año por venir. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en una temporada más aquí en Confianza. Les recuerdo que este espacio lo hacemos absolutamente todos. Le quiero agradecer también a todo el equipo de DDC por hacerme parte de este espacio, de este programa, y gracias a usted por vernos todos los días, todas las semanas en plataformas digitales. Ahora sí, por última vez en este 2024, cuídese mucho y no baje la guardia. Aquí hablamos de todo, cuestionamos todo, te contamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu día. Piensa, opina, escucha, lanza una crítica. Quédate con nosotros y platícanos aquí en Confianza con Juan Manuel Jiménez. #Confianza.